Muy buenas noches, este es un programa especial en plural en torno, ya lo sabe usted, al primer debate de candidatos al gobierno de Jalisco y bueno, pues vamos a tratar de presentarle un primer análisis en torno a todo lo que se habló, se debatió, se denunció, se señaló, se estigmatizó, en fin. Tenemos la presencia el día de hoy, son tres temas, le recordamos, el primero de ellos es movilidad y está acompañándonos en su calidad de conocedora profunda del tema, la coordinadora del Observatorio Ciudadano de Movilidad y Transporte, Ana Belén Vázquez, a quien agradecemos mucho que esté con nosotros. Gracias. Están también, por supuesto, Diego Petersen, Jaime Barrera, del periódico El Informador, Becky Reynoso y su servidor de esta casa. Bueno, pues, buenas noches a todos. Muy buenas noches a todos y gracias por venir. Creo que no, bueno, a mí no me sorprendió nada de lo que vi. A final de cuentas, fue más de lo mismo, en lo particular es una visión, pero bueno, pues vamos a ver en materia de movilidad. ¿Cómo lo vieron ustedes, Ana Belén? Bueno, vimos que todos los candidatos presentaron propuestas de alto impacto, de movilidad masiva. Algunos presentaron propuestas para beneficiar a la movilidad no motorizada, pero en realidad ninguno una propuesta de un plan integral de movilidad, ¿no? Un plan en donde se integren todos los tipos de movilidad. No vimos ninguna propuesta clara, vimos también, bueno, el formato del debate no fue el apropiado, creo yo, no permitió desarrollar ninguna idea clara. Sin embargo, creo que solamente el candidato Enrique Alfaro fue el único que presentó propuestas un poco novedosas, algunas propuestas que vale la pena seguir el hilo de la propuesta que presenta. Y los otros candidatos creo que le deben mucho a la ciudadanía en no tomar el tema de movilidad como lo es tan importante, ¿no? Claro. No, pero la mejor fue la de Carlos Santillán para los peatones, puentes peatonales, Puentes ¿no? peatonales. Es lo más antipeatonal que hay. Qué peligroso que sea el presidente, ¿no? De los arquitectos urbanistas. O sea, es muy peligroso eso. Hablando del tema de Alfaro, habló de un proyecto que, bueno, pues es un sueño, 25 mil millones de pesos tendría el costo de todo lo que dijo. Una de las características es que también hubo como un desfile de promesas o de buenos deseos, ¿no? Sí, las 1000 líneas de tren ligero, ampliaciones, BRTs por todas partes, tranvías, escuchamos que había. Bajar el costo en 5 Bajar el costo en 5 pesos, claro. O sea, son propuestas que no tienen sustento en ningún estudio, no están para nada aterrizadas, son propuestas al aire y es una falta de respeto totalmente. Oye, la verdad, cuando sabes que no vas a ganar puedes decir cualquier cosa. Claro, claro. A mí me llama la atención, Ana Belén, el hecho de que incluso actualmente en el gobierno y lo que escuchamos que, como tú dices, el formato no fue el más apropiado para que las propuestas aterrizaran un poco, porque por ahí interrumpían con alguna pregunta que nada que ver, Sí. que todos han señalado como la línea 3 como la panacea para todo lo que es el transporte público y que se han olvidado porque han cerrado corredores como el de Alcalde, que es muy importante, y a pesar de que hablan de que la línea 3 tiene accesibilidad universal, yo me pongo a pensar en la gente de la tercera edad, que la línea 3 no debe ser un transporte para la gente de la tercera edad, debe ser un transporte masivo que mueve a la gente que está activa, estudiantes en la mañana, es córreles, métete, es apachurrón y es de todo, Claro. Lo sabemos y lo hemos visto en todo el mundo. Se han olvidado de ese transporte que debe de ir en la misma zona donde circulaban algunos otros, pero para dar atención a la gente de la tercera edad con camiones sin escalones, o sea, eso no lo veo en nadie. No. La ruta empresa en un inicio, como se estaba planteando, respetando las normas técnicas, establecía principios de accesibilidad universal precisamente para la población de la tercera edad, para niños, para personas con algún tipo de discapacidad, mujeres embarazadas, ese tipo de camiones de talla baja, Así escalón es. de cortesía. Y pues vemos que la ruta empresa ni siquiera cumple con esto, ¿no? Algunos candidatos mencionaron la ampliación o continuidad de la implementación de la ruta empresa, sin embargo, pues vemos que la ruta empresa en un principio nunca estuvo bien estructurada y nunca fue implementada de la manera correcta. Entonces, si plantean continuar con esta implementación, pues deben de haber... Alfaro prometió en el primer año que todo el transporte estaría bajo la modalidad de ruta empresa. 277 rutas. Nada más, mandar a hacer los camiones necesarios. ¿Es factible que una empresa te entregue el número de camiones en un año? Lo importante creo yo que debe de ser
que sea limpio, que sea transparente este proceso, que no solamente se encasillen con un tipo de camión, con una marca de camión. Si hacemos un ejercicio totalmente transparente, la adquisición de los camiones y con toda la transparencia posible para las concesiones también, para todas las empresas, creo que totalmente es posible. A ver, yo diría de entrada, estoy de acuerdo con lo que ha planteado Ana Belén, pero lo que pasó en este debate es lo que ha venido pasando en este más de mes de campañas. Ya lo revisábamos en el periódico, Diego, Sí. En esta publicación del sábado, donde se hace un análisis de el registro de promesas que están haciendo los candidatos y que está haciendo el Observatorio Ciudadano Jalisco. ¿Cómo vamos? Van más de 700 propuestas que son, y lo que escuchamos aquí de movilidad son generalidades. Sí. Claro. Y cosas que ya hemos escuchado, que las discutimos, las debatimos todo este sexenio, donde fue una promesa, igual que lo que dijeron hoy todos los candidatos, de modernizar el transporte, de apostar por un esquema integral de movilidad, donde la gran palanca era la modernización de las rutas del transporte, el ordenamiento de las rutas de transporte. Llevamos una ruta empresa. Que se iba Y a medias. Que se iba a conectar con un gran articulación de ciclopistas para impulsar la movilidad no motorizada, apostar a una ciudad más sustentable y articulada con el transporte masivo en el que se ha invertido muchísimo, ¿no? Que es, por ejemplo, en la línea 3. Yo no oí nada nuevo, ni cómo se va a resolver y destrabar el asunto de la ruta empresa, pese a que se prometieron que en un año habría 20. 20. ¿No? Y- O y sea, te voy a decir ¿qué ocurrió. vamos a hacer para destrabar lo de hoy? No escuché el diagnóstico de por qué no jalaron las cosas y qué van a hacer para resolverlo y destrabarlo. Te voy a En decir ese qué sentido ocurrió. pierden esa oportunidad. Aquí una de las graves deficiencias que tuvo este debate, y no por el lado de quien lo organizó, sino de cómo lo ¿De usaron. los candidatos? Sí, es que de cada tema, por ejemplo, movilidad o medio ambiente o economía, se fueron, no sé, una quinta parte a hablar del tema y de hacer un desfile de promesas, y lo demás fue ya denostarse, interatacarse, Nadie etcétera. cuestionó la idea no del se otro. centraron a los temas, exactamente, ¿no? O sea, la temática Ahora, la pasaron de noche. hay un gran tabú que es el de la tarifa. Es decir, todo el mundo quiere modernizar sin tocar la tarifa, porque es un tabú la tarifa, ¿no? Entonces, estamos metidos en ese círculo vicioso donde, bueno, la única propuesta sobre tarifa fue, uno dijo a tarifa justa, que fue Alfaro, ¿sí? Que no se comprometió cuál era, ¿no? Otro dijo bajar tarifa y otro dijo nos vamos a 5 pesos. Si no agarramos en serio el tema de la tarifa, no hay manera que mejoremos el transporte, ¿no? Estamos en ese círculo vicioso donde el gobernador se metió, el actual, cuando decidió bajar la tarifa y regresarle a el gobernador el atributo de poner la tarifa. Hay que recordar que cuando baja esta tarifa fue producto de un accidente. Sí. Y que para mí creo que fue retroceder un poco cuando el costo político de haber aumentado la tarifa ya la tenía Emilio González. Claro. Y este gobierno debió haber dedicado Jugó para la tribuna y Exactamente. perdió. Y cuando jugamos a la tribuna perdemos. A mí me decía una persona que conoce de transporte, decía que lo ideal es que las personas que se manejan en transporte le des el motivo de seguir transportándose con el servicio público y no ir a comprar un carro, porque eso es lo que viene. O sea, con que una persona no se te baje del transporte público para comprar carro, ya le hicimos. Y creo que en estos 6 años, que fue la promesa principal de este gobierno, transporte público, quedamos muy cortos. La línea 3, no sé si la alcanzamos a ver los resultados antes de que termine este gobierno, y lo de ruta empresa, que se convirtió en un reto el pasado informe del gobernador Aristóteles Sandoval, de 20 rutas troncales, pues no hemos visto más Y que que unos va a quedar en camioncitos reto. todavía Sí. disfrazados. Claro. El negocio es lo que ha estado obstaculizando todo. Es lo que mencionaba, falta transparencia en los procesos, ¿no? O sea, ¿por qué la ruta empresa, como mencionaban, no está avanzando? ¿Por qué lo están trabando tanto si fue una de las grandes promesas del gobierno actual? Creo que es eso lo que nos está obstaculizando principalmente. Las personas prefieren pagar un carro a crédito con pagos chiquitos, que debas 15 años, a subirte a un sistema de transporte que es, aparte de ineficiente, es caro para muchas personas que no tienen el subsidio que corresponde.
y aparte de todo es ocasionante de muchos accidentes. O sea, el sistema de transporte público es causante de muchas muertes. Entonces, con más, ¿qué más quieren los gobernantes para descubrir que eso es... El gran incentivo para bajar el Claro, transporte. o sea, es lo que Hay más necesita. incentivos para bajarte que para subir. Que para subir. Claro. Por eso, y el gran tema es, no escuchamos en el debate cómo vas a romper con este autotransporte que provoca muchas víctimas Claro. y que es el modelo de hombre camión, ¿no? Del que hemos querido salir y evolucionar hacia el de ruta empresa. No, y qué se tiene que hacer para hacer eficaz ese tránsito que se buscó en ese sexenio y que no se logró, ¿no? Que se quedó ahí en... Al contrario, Ay, creo que estamos peor que antes de este sexenio. La flota vehicular aumentó muchísimo, los accidentes en transporte público aumentaron. Porque no se logró ese transporte público que te estimule a bajarte de todo. Ahora, Claro. por lo que oímos, el sexenio que entra tampoco, ¿va? No. Por lo que oímos, ¿no? No hay ninguna nada de propuesta eso. sólida, claro ¿No? que no. Lo mencionaba al principio, mientras no tenemos un plan maestro de movilidad no motorizada, un programa de transporte público, mientras no estén vinculados estos dos programas, Y con dinero. Claro, mientras no haya un programa, un plan integral de transporte, de movilidad general, que incluya todos los tipos de transporte, la movilidad en el estado no va a mejorar. Quizá una de las cosas más pues, rescatables es que cuando menos dos de los candidatos coincidieron en el tema de la línea del tren a Tlajomulco. Y eso yo creo que a final de cuentas es el automático de lo que debe de seguir de la línea 3. En el Disneylandia del cual hablaba Salvador Cosío, que decía, haremos 5, caray, pues... Bueno, no, ojo que sí, una vez no las 6, ¿no? nada, pues, sí. Con una, con Ya una. estamos aquí, Ya pues. estamos del otro Las lado. enchiladas Estamos son chupando fáciles de tranquilos, hacer. ¿no? Pero bueno, pues a final de cuentas, insisto en que realmente no se profundizó, como bien lo plantea Belén, en ningún aspecto de un concepto nuevo de movilidad. Nadie habló de reducir el uso de autos, sino solamente crear en papel pues nuevos sistemas de transporte, pero de lo demás no se llegó a fondo, pues. No se llegó a fondo y nadie habló sobre algún estudio en base a qué se estaban refiriendo a esto. Hablas ahorita de la ampliación de la línea 1 hacia Tlajomulco, pero ¿en dónde está que un tren ligero sea lo mejor para ese tipo de territorio o para cubrir las necesidades de esa población? Claro. O sea, No, y si es costeable o no es costeable, Claro. es mucho más costeable un BRT, Bueno, mucho sí. más costeable un sistema de Tlajomulco transporte ya que te lleve traía el a la proyecto, 1. hay que recordar que fue una de las luchas de Enrique Alfaro en la Sí, administración. pero sin proyecto. No, Sí. ya estaba el proyecto. No, está el proyecto de la línea 4 ver, el que pro- la el metieron pro- para A pelearse, Tlajomulco ya pero está. fue político. O sea, no había un estudio de origen-destino que la justificara. Claro, por eso no se hizo, por eso no se Pues autorizó. señalaban por que eso- estaba por más eso no está en el justificada, Fonadín, ¿eh? Estaba más justificada que la otra, Gerber porque Taylor la llevó al Fonadín y no está autorizada. porque la de la línea esta, la que tenemos ahorita, la 3, lo que señalaban que era muy costoso hacerla pasar por el centro cuando ya tenemos 3 líneas paralelas. Era hacerle bracitos a la línea, a nuestra uno. troncal, que ya tenemos una 2, y empezar a sacar bracitos y ya estuviera funcionando la línea. A ver, le queda nada más un minuto Sí. a Belén para que nos dé su valoración, su conclusión final. bueno, creo que esperemos el próximo debate, esperamos que en los próximos foros los candidatos se tomen en serio el tema de movilidad y presenten propuestas reales, ¿no? Que desmenucen estas que están sacando, sobre todo me interesa mucho la propuesta de Enrique Alfaro que habla sobre educación vial, ¿no? Es una propuesta que ninguno de los otros tocaron y que creo que es factible y es súper fundamental, ¿no? Tener un proceso de educación vial, un programa de educación vial, es muy interesante. Sin embargo, creo que también hay que hacer propuestas no solo por hablar ni apantallar, sino hacer propuestas reales y contundentes, porque el tema de movilidad es un tema muy serio y que afecta a muchas personas. Bueno, pues es una primera opinión, una primera visión de lo que ha sido este debate en el capítulo movilidad. Belén, muchísimas gracias Muchas por gracias. acompañarnos tanto a observar y analizar el debate como a presentar esta conclusión. Muchas gracias. Vamos Gracias a una a ustedes. breve pausa y volvemos con nuestro segundo tema, que es medio ambiente. Y agradecer.
Falta poco para el sorteo educativo. Ve y compra tu boleto. Les presumo que mi Bernie me regaló un smartphone con el doble de gigas para navegar y le dieron 2. ¿Y saben qué voy a hacer con él? Lo voy a compartir con mi mamá. Y también me regaló esto. ¡Ey, no! Guapo desde chiquito. Ma, regresa. Ven hoy a AT&T por un smartphone para mamá y llévate 2. Además recibes el doble de gigas. Ven por las ofertas únicas en Dormimundo. Modelo Manchester Deserta 2x1 o colchón Casablanca desde 4,999 pesos. Además, hasta 50% de descuento en las líneas Celter, Certa y Simmons. Y paga hasta en 12 meses sin intereses. Solo en Dormimundo, los especialistas del descanso. En segundamano.mx cada 2 segundos se vende algo. En segundamano.mx lo vendes. Hoy celebramos una figura muy importante en nuestra vida, el maestro. Mucho de lo que conozco, lo que sé hacer, lo que puedo enseñar a mis hijos, lo aprendí de mi maestro. A ellos debo valores, ideas, conocimientos. Les debo cómo entender problemas complejos y tomar decisiones adecuadas. Como presidente, honraré su vocación e incrementaré sus salarios. Hoy, a mis maestros, a los maestros mexicanos, muchas felicidades. ¿Viste el debate? Propuesta contra la corrupción. Propuestas concretas. Reformar el artículo 108 constitucional para que el presidente de la República sí pueda ser juzgado por hechos de corrupción. Una fiscalía general y una fiscalía anticorrupción absolutamente autónomas e independientes. Cárcel y muerte civil a los corruptos. Acto grave de corrupción no vuelve a participar jamás en un cargo público. Ricardo Anaya, de Frente al Futuro. Te hablo a ti que te han dicho que debes obedecer y callar, aunque seas tú quien pague el sueldo de los políticos. Los escenarios están puestos para que tu vida siga siendo la misma, a menos de que seas tú quien me mire a los ojos y note la diferencia. Yo te lo digo, el poder de cambiar lo que no te gusta está en tus manos. Tú decides quién va a dirigir este estado, porque tú mandas. Miguel Castro, gobernador. PRI. Me asaltaron en mi casa. A mí también. Me quitaron todo. A mí también. Me arrebataron el celular. A mí también. Me desaparecieron. A mí también. Me sigue persiguiendo. A mí también. Me robaron en el camión. A mí también. A mí también. No es normal que nos siga pasando en Jalisco. Resolvamos esto ya. Por tu familia. Miguel Ángel, candidato a gobernador, Partido Acción Nacional. Bueno. Papá, te tengo una buena noticia. Yo también quiero contarte algo importante. ¿Sabías que en las próximas elecciones tú puedes votar desde allá? ¿Pero cómo? Muy fácil. Aunque vivas en el extranjero, tramita tu credencial, regístrala y vota. Tú tienes derecho a votar, aunque estés en el extranjero. Jalisco está donde estás tú. Pasa la voz. Infórmate en www.votoextranjero.mx. ¿Y cuál es la buena noticia? ¡Que vas a ser abuelo! Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. Hablemos claro. Todas y todos tenemos que actuar juntos y decidir lo mejor para México. A nosotros nos toca votar libremente. Es por eso que tenemos que estar bien informados. Y los medios de comunicación deben colaborar para que así sea. Los partidos deben respetar las reglas. Y quienes resulten electos deben responder a la confianza de las y los mexicanos. Para tener el país que queremos, todos debemos hacer lo que nos toca. Hola, ¿y cómo qué le puede poner? ¿Quieres dulce o salado con lechuga o pechuga, jitomate, tomate, aguacate, nuez de Castilla y también hay costilla? ¿Le pongo crema o aderezo? Dígame si le pongo queso. Queso de hebra, queso blanco, queso amarillo, queso ranchero. ¡Qué sorpresa, caballero! Salsa asada o salsa roja o la que escoja. Elote, jote, pasote y hasta su chile en achiote. Cilantro, cebolla, papas y habas y a ver si te las acabas. Mientras haya ingenio, habrá con qué disfrutar Tostitos. Tostitos, el ingenio nunca se acaba. Si aún no le has regalado nada a mamá, corre a la Gran Expo Colchones de Super Colchones, con sus 2 direcciones, Explanada López Mateos y Gran Terraza Oblatos, con descuentos del 50, 60 y hasta un 70% en colchones y blancos. Son los últimos días, no te lo puedes perder. Te esperamos en la Gran Expo Colchones de Super Colchones. Estamos
Vamos a nuestro segundo tema en torno al análisis del primer debate de candidatos al gobierno de Jalisco. Esta ocasión es medio ambiente y nos alguien que usted conoce bien, Raquel Gutiérrez Nájera, una pues muy destacada ambientalista e investigadora de la Universidad de Guadalajara. Raquel, bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, buenas noches. En 2 minutos, ¿cuál sería una primera evaluación, Raquel? Bueno, realmente el tema ambiental lo vi muy desagregado, no lo vi con datos duros de un diagnóstico de los grandes problemas que tiene Jalisco en cuanto a deforestación, en cuanto al problema de contaminación y sobre todo de los recursos hídricos del Estado, no solo del abasto de la zona metropolitana de Guadalajara, en cuanto a la pérdida de biodiversidad, en cuanto a la no sustentabilidad de las áreas naturales protegidas. Tenemos 22 y 13 sitios Ramsar que no tienen presupuesto, no tienen vigilancia, ni tienen un plan de manejo. ¿Cómo vamos a proteger la biodiversidad? No vi nada alusivo al tema, vi mucho enfocado a las plantas de tratamiento como una medida de solución de saneamiento de Santiago y de Chapala, lo cual me parece una visión muy fragmentaria y reduccionista, porque el sanear estos cuerpos de agua no es de plantas de tratamiento, es de un plan integral de saneamiento que implica desde la reforestación y desde la planeación urbana del y descargas, todas las fuentes y cómo se están aprovechando y la demanda de oferta de agua que hay de toda la región hidrológica Lerma Santiago Pacífico, donde está el Santiago, donde está el lago de Chapala. Y claro que me parece que también faltó hacer más hincapié en todo el tema de contaminación del aire y los impactos en la salud que tienen los problemas de contaminación. No vi ningún abordaje ni postura respecto a los grandes problemas ambientales que tenemos en Jalisco, como es la presa de Temacapulín. ¿Qué va a pasar? O sea, la gente que vive ahí están en una inseguridad, me parece a mí, infrahumana, de si se hace o no 80, 10, a 120. Y nadie mencionó. Y nadie menciona porque no da votos, ¿no? Así es. Entonces, me parece que en el tema ambiental nos quedaron a deber mucho nuestros candidatos. Bueno, perdón, de entrada, el tema de la contaminación atmosférica, ni lo rozaron. No se habló de, a ver, vamos a reestructurar el programa de vehicular, incrementar multas, capacidad de respuesta en las contingencias, absolutamente nada. Hubo un gran tema ausente que fue la contaminación atmosférica de la zona metropolitana de Guadalajara, ¿no? Que exista, digamos, que ha empeorado sustancialmente, que este gobierno también la deja fatal y nadie propuso nada, ¿no? Y un gran tema que parece que da votos, o creen que da votos, que es la contaminación en el río Santiago. Todo el mundo prometió, pero nadie sabe cómo, y platicábamos con Raquel, pues el que quiera hacer lo que le entre, por lo menos son 20 años, nadie lo va a hacer en un sexenio. Y entonces cuando vean que no va a dar resolución en un sexenio, va a ser que no le van a meter un peso. Bueno, tiene con esto, yo creo que esas promesas las has escuchado desde hace años, ¿no? Más o menos. A ver, pero, y es lo mismo. A ver, pero el tema es que aquí no, igual que en el tema de movilidad, hubo menciones, generalizaciones y ningún plan definido de acción. En el río Santiago, si hubiéramos empezado a cumplir la recomendación de hace 9 años... ¿Iríamos a la mitad? Pues en algo hubiéramos avanzado. Claro. Pero el tema es que luego se aborda, se habla del río Santiago, que pues sí es un ecocidio y requiere la urgencia en el tratamiento, pero nunca se cumple lo que se propone. Y aquí no se hizo ese hincapié tampoco, entonces pues preocupante. También creo que lo que queda claro es que perdieron la oportunidad, tanto en la materia de movilidad como en el tema de ambiental y económico, de avanzar, de aprovechar el debate para dejar más claras las líneas de acción que pretenden hacer para cumplir lo que están prometiendo. Y en ese nivel ha ido toda la campaña. Entonces yo sí creo que puede ser un momento
para que aprovechen y mejoren los contenidos de sus ofertas. El único que mencionó fue Castro con purgatorio, a favor de purgatorio. Sí, un tema que va muy relacionado. El sistema La Zurda, que está muerto desde que su papá era gobernador. Y que lo han querido revivir, no se ha podido. No, todavía no se ha podido. Se habla del purgatorio, que se está avanzando, pero realmente no hay esa integralidad de cómo vas a conectar el purgatorio con la presa el Zapotillo, con el Salto, con Chapala, ¿no? Y cómo vas a eficientizar el uso del agua en la zona metropolitana y no estar pensando como los datos que proponen de 280 litros por persona, por habitantes diarios. O sea, eso es insustentable, no se puede. Si multiplicamos por la cantidad de habitantes, no nos da. No nos da. ¿De dónde vamos a sacar el agua? A ver, me parece una gran omisión que también, si hay falta un diagnóstico que priorice desde su punto de vista y desde su oferta político-electoral, ¿a qué le van a poner prioridades y qué van a resolver? Si ven claramente que hay un grave problema de contaminación del aire en el área metropolitana de Guadalajara, ¿qué le van a hacer para destrabar, lo decías al principio, el asunto de verificación vehicular, que no resuelve el tema, desde luego? Pero que no lo tocaron, hay que empezar a decir, yo voy a destrabar por lo menos el de verificación vehicular y le voy a añadir esto y esto. Así es. Raquel hablaba del tema de reforestación, que también lo pasaron en blanco, incluido pues la propuesta de Cosío, que decía que él va a expropiar el bosque de la primavera, lo cual... Es que cuando no vas a ganar puedes decir cualquier cosa. Sí. Da mucha tranquilidad. Pues dijo que es un gran salvador de muchos ríos, ¿es cierto? No, usted lo ha visto ahí. Yo como dicen, pues en los debates se vale decir todo. De todo. Pero concluyendo a lo que iba, a final de cuentas, si no ha habido autoridades capaces de reforestar, pues para qué quieren expropiar. Primero de parar la deforestación. O sea, ¿qué van a hacer? La cuestión ambiental, perdón, un tema de manejo de territorio. Nadie habló de manejo de territorio, de manejo sustentable. Y dos, cualquier tema medioambiental dura mucho más que un sexenio. Entonces, ¿cuál es tu visión de largo plazo y qué vas a hacer para abonar, no para refundar, para abonar un granito de arena en la construcción de un estado sustentable? Porque pensemos que Jalisco, siendo un estado con vocación forestal, tenemos más de 5 millones de hectáreas de bosques, de todos los tipos de bosques. Y somos el casi segundo, tercero en mayores niveles de deforestación. Perdemos más de 30,000 hectáreas por año, casi un bosque de la primavera por año. ¿Qué vamos a hacer? Tampoco no se dijo nada. ¿Qué vamos a hacer en esa relación de pueblos indígenas con recursos naturales y territorio? Un tema ausente importantísimo. Así es. Donde hay biodiversidad, hay recursos genéticos, hay bosques, tenemos conflictos con otros. Y de una enorme actualidad. Ahorita hay una gran tensión en la zona de la montaña norte de Jalisco, incluso por temas limítrofes, por temas de restitución de tierras, por amenaza del narco. Y manejo de tierras, ¿no? Claro, y el aprovechamiento sustentable que debe de hacerse del territorio. Por ejemplo, no se dijo nada toda la pérdida que está habiendo en el sur-sureste de Jalisco, con el cambio a aguacateras y berries. Se está perdiendo bosques y hay déficit ya de agua en zonas donde no eran deficitarias de agua. Y los mega desarrollos en zonas de manglares, ¿qué vamos a hacer con ellos? Tampoco se dijo. Y es ahí donde estamos. Tenemos una gran zona costera que tenemos que planear, que tenemos que ver con la visión de cambio climático, que también estuvo ausente en... Nadie mencionó el cambio climático. Nadie mencionó. Ya está con el tema Donald Trump, ¿verdad? De que no tocarlo. Los temas ecológicos importantes no los tocaron. Se centraron en el bosque de la primavera, en el agua. Las dos propuestas malas, porque la de Alfaro también es inviable, la de comprar la zona de amortiguamiento, por favor. O sea, pero es mucho más todo lo que es la situación de desarrollo. Ahora, definitivamente un tema que no abordaron muchos temas, quizá lo que rescataría yo es la propuesta de que sí se limpien todos los drenajes
desembocan al río Santiago, porque sería un muy buen principio empezar a lanzar un agua ya tratada. Fue el ganón en el río Santiago, sí. Ojalá. Ojalá ahora sí le cumplan. A ver, la buena noticia es que en todos está que el río Santiago es un problema. Sí. Pero el tema, lo traen en la cabeza. Pero el tema es que nos digan, en lo que resta de la campaña, cuál es la propuesta de cada quien y qué van a hacer. ¿Cuánta lana? O que se comprometan todos a hacer. Alguien dijo que iba a ahorrar Miguel Cáceres que iba a ahorrar 1.000 millones Santiago, y se iba a meter al río Santiago. ¿Cuánto cuesta limpiar el río Santiago? ¿Cuánto dinero habría que meterle al año? No, pues yo creo que al año mínimo le debes de meter unos 5.000, 6.000 millones de pesos. Y Miguel Cáceres está proponiendo meter 1.000. Estamos pensando. Y fue el único que le puso cifra. La buena noticia es que todos están en la mente. La mala es de que en el debate de hace 6 años también todos lo tenían en la mente. Y ahí se quedó. Desde que empezó el proyecto de la presa de Arcediano, fue el tema, la contaminación desde entonces. La única virtud que tenía la presa es que iban a limpiar el río. Exacto. Sí. No, a ver, yo recuerdo hace 2 sexenios la justificación de la enorme inversión en las 2 plantas de tratamiento gigantes que tenemos acá, la de Agua Prieta y la del Ahogado. Fue esa la justificación. A ver, necesitamos estas enormes inversiones porque aquí empieza el saneamiento del Santiago. Sí. No hemos avanzado en absoluto y esas plantas han servido de muy poco para lograr el objetivo. Sí sirven para limpiar agua. Esa agua. Pero si no trabajas toda la cuenca, pues da igual, ¿no? Sí, claro. Sí. A mí me parece la visión de que con las plantas de tratamiento se soluciona. Ese es el principio. Es el principio, es un aspecto que se tiene que manejar el territorio y río. Si no, el problema lo vamos a seguir teniendo. Y si nos vamos a la eficacia y eficiencia, pues vemos como en las regiones del estado, en las 12 regiones del estado, cuando tienen plantas de tratamiento, funcionan 2 o 3 y de estas 2 o 3, una cumple con la norma. Porque es mucho dinero. No, porque tiene que ver con las sobreatribuciones que tienen los municipios, que es eso otro antena ausente. Se las hicieron para que las pusieran a funcionar, pero no hay recursos. Y nadie tocó la contaminación del campo, el manejo de herbicidas, de plaguicidas. Que ya está pegando, ¿verdad? Ya está pegando, ya hay pruebas que estamos... ¿Qué te pareció este tema que quiso centrar Miguel Ángel Martínez en el ejemplo de el saneamiento de la laguna de Cajititlán, que es otro vaso importante en Jalisco? La laguna de Cajititlán yo creo que sí también es de las más contaminadas por todos los aspectos orgánicos y pesticidas de toda la agricultura que si no tendríamos. Pero a mí me parece que es un principio, pero que también más allá de la planta de tratamiento... Porque con eso responde Enrique Alfaro, ¿no? Dice, a ver, yo puse 4 plantas de tratamiento. Esas no funcionaron, ¿no? Que está la laguna en un estado que efectivamente es una cloaca. Lo que la hipótesis se confirma, ¿no? Sí, no es de plantas de tratamiento, es algo integral. Es una fosa séptica. Es que es lo que no alcanzan a entender en las propuestas. La contaminación de nuestros ríos y embalses no es cuestión nada más de descargas, es cuestión de toda una política integral de productiva, económica, social y de presión sobre el agua que nos ha llevado a deforestar, cambiar usos del suelo, tomar los ríos como ahí te va la cloaca, y eso... Como drenaje a cielo abierto. Exactamente, así se han tomado. Y un concepto que tampoco se tocó en absoluto es el impacto económico de tener esos problemas ambientales, porque pues una cosa es, unas derivan en salud, otra en pérdida de recursos, recursos naturales que finalmente tienen un peso económico, y nadie tocó el tema. ¿Alguna propuesta inteligente? Pues yo ahora me da tanta pena no encontrar como que nada le atrajo ni tantito. Ni tantito de escuchar. No dije, es que la abogada se me fue y Raquel se la vio. Exactamente. Que está muy atento. Con tu expertise, que decir, a ver, esta va bien. Yo hasta estaba preocupada y anoté de cada uno, pues esto, no, pues Chapala, la primavera, abastecimiento, nos quedamos en lo de siempre, en la mención, sin profundizar más allá. Y más, vi ahora incluso más ausencias de los temas nodales y problemas. Creo que desaparecer la Semadet fue la mejor, ¿no? Que hace 6 años. ¿Quién propuso desaparecer la Semadet? Decía que la Semadet había sido una
un fracaso total. Sí, ¿verdad? Así lo calificó. Pero propuso desaparecerla, lo cual está bien, pero tampoco dijo qué hacer después. Sí, mismo que ya no haya agenda ambiental en Jalisco, ¿no? Pues, una institución. Él habló de una tiene justicia que haber un ambiental. organismo. Le denominó como justicia ambiental y él maneja como un organismo descentralizado, tipo OPD, me da la impresión como un tipo INEC, copiado a Jalisco como tipo Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, pero el INEC es un organismo de investigación y técnico que no emite actos de autoridad y el gobernador tiene que emitir actos de autoridad. Por Dios. Y sobre todo, creo que lo que avanzamos en este diseño de la CEMADET, que no en la operación, fue en meter ahí el territorio. Así es. ¿No? Sí, territorial. Y nos quedaron a deber, Diego, la CEMADET en este sexenio. ¿Cómo lo califica? Nada. Ni en el anterior, ni en el anterior, ni en el anterior. El concurso de natación, nada. Es tremendo cómo el tema de la sustentabilidad y medio en todo el mundo y dice y van a las cumbres y dicen que cero deforestación y tú dices, sí, pero ¿cómo? Dime, cuando aquí estás perdiendo bosque, acá estás perdiendo manglares, acá estás promoviendo esto. Nomás alargaron la Secretaría de Recursos. Sí, le pusieron más nombre. Más nombre, territorio y más presupuesto. Lo que sí está claro. Su conclusión en un minuto. Lo que sí está claro, yo dejaría que el tema de medio ambiente es un tema estratégico del desarrollo sustentable. Que si no lo tomamos con seriedad desde la perspectiva de transversalidad en lo económico, social y por sí mismo, Jalisco va a seguir perdiendo patrimonio natural y obviamente eso no nada más en detrimento nuestro, sino de todo el mundo. Y si seguimos creando estos monstruos de ciudades, pues va a llegar un momento en que el agua no nos va a alcanzar sin un plan hídrico desde una perspectiva de sustentabilidad, algo que cambie el chip de las autoridades. Bueno, pues nos quedaron a deber mucho en materia de medio ambiente. Raquel, por estar con nosotros. Encantada. Gracias, pues siento que yo buscaba y expropiar la primavera así como, ¿sabes cuánto cuesta? Bueno, es un llamado de atención para lo que resta de la campaña, se le pongan las pilas, ¿no? Claro. Vamos al contrarreloj. Cambios amarillos siempre hay en existencia, ya sea pa' venta o pa' renta, los que nunca nos fallan por su entrega inmediata. Cambios amarillos que ayudamos a subir. En segundamano.mx cada 2 segundos se vende algo. En segundamano.mx lo vendes porque lo vendes. Hola, ¿y cómo qué le puede poner? ¿Quieres dulce o salado con lechuga o pechuga, jitomate, tomate, aguacate, nuez de Castilla y también hay costilla? Le pongo crema o aderezo, dígame si le pongo queso. Queso de hebra, queso blanco, queso amarillo, queso ranchero. ¡Qué sorpresa, caballero! Salsa asada o salsa roja o la que escoja. Elote, jote, pasote y hasta su chile en achiote. Cilantro, cebolla, papas y habas y a ver si te las acabas. Mientras haya ingenio, habrá con qué disfrutar Tostitos. Tostitos, el ingenio nunca se acaba. Falta poco para el sorteo educativo. Ve y compra tu boleto. Si aún no le has regalado nada a mamá, corre a la gran Expo Colchones de Super Colchones, con sus 2 direcciones, Explanada López Mateos y Gran Terraza Oblatos, con descuentos del 50, 60 y hasta un 70% en colchones y blancos. Son los últimos días, no te lo puedes perder. Te esperamos en la gran Expo Colchones de Super Colchones. En Automóvil Panamericano nos estamos preparando. Best Cars 2018, el evento que premia lo más relevante de la industria automotriz. Próximamente. Renault Stepway. ¿Feliz? Claro que sí. Fabuloso carro Chevrolet Beat. Ay, muchas gracias. Nada menos que una Renault Captur. Ay, ¿en serio? Muchas gracias. Flamante Camaro. Feliz. Es un Chevrolet Beat. Muchas felicidades. Millonarios. Fortune presenta Masters of Marketing, el evento que reconoce las estrategias más disruptivas y exitosas de la mercadotecnia. Próximamente, Fortune en español. ¿Te gustan los retos? ¿Te encantan los videojuegos? ¿Los drones? ¿Las apps? ¿Inventar tus propios robots?
Si tienes entre 6 y 15 años, demuestra tu talento. inscríbete en retoquantrix.mx. Impulsado por Yogomi Smart Kids y Fundación Televisa. Hola, ¿y cómo qué le puede poner? ¿Quieres dulce o salado con lechuga o pechuga, jitomate, tomate, aguacate, nuez de Castilla y también hay costilla? Le pongo crema o aderezo, dígame si le pongo queso. Queso de hebra, queso blanco, queso amarillo, queso ranchero. ¡Qué sorpresa, caballero! Salsa asada o salsa roja o la que escoja. Elote, jote, pasote y hasta su chile en achiote. Cilantro, cebolla, papas y habas y a ver si te las acabas. Mientras haya ingenio, habrá con qué disfrutar tostitos. Tostitos, el ingenio nunca se acaba. Bueno, entramos a nuestro tercer y último segmento en torno al análisis que pretendemos presentarle a usted del primer debate entre candidatos al gobierno de Jalisco. El tercer tema es la economía, el aspecto económico. Nos acompaña y mucho agradecemos su distinguida presencia Ignacio Román, investigador y académico del ITESO. Bienvenido, muchas gracias. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Buenas noches. Bueno, yo oí pasar muchas cantidades de mucho dinero, pero nunca de una estrategia. No hay claridad. A ver, a mí me parece que estamos como con el Imperio Bizantino, cuando estaba a punto de caer, que estaban discutiendo cualquier cosa. De ahí viene lo de las discusiones bizantinas. Literalmente, mañana es un día crítico para México, porque es la última fecha en la que se puede terminar de cumplimentar un relativo acuerdo con respecto al TLC. Y Jalisco depende enormemente de lo que ocurra. Y nadie menciona absolutamente nada. Igual, ¿qué es lo que ocurre si tenemos también una decisión migratoria que reduzca enormemente el flujo de divisas de los jaliscienses que envían dinero a Jalisco y que es fundamental para los recursos del Estado? ¿Qué pasa si con la reforma fiscal en los Estados Unidos existen mucho más limitaciones para que se puedan exportar los productos de Jalisco a los Estados Unidos? Son cuestiones que simplemente fueron totalmente desapercibidas en el debate. Eso es lo que más me sorprendió de entrada. Una falta de visión de cómo incide en la economía jalisciense toda esta serie de factores de que estás hablando y que no los están viendo ahí en el tablero. Digo, lo que está ocurriendo a nivel internacional, también a nivel energético, con los problemas de los precios de los energéticos, a nivel local mismo, de cómo manejarse en términos de estructuras de poder, donde puede haber una enorme pluralidad de partidos en la próxima administración. Y entonces el gobernador, bueno, ¿qué tiene que hacer ante esta negociación con una... Pero nadie tiene claro cuáles son, nadie habló de los sectores estratégicos. Dijo, a ver, vamos a apoyar esto, esto y esto, porque eso es lo que nos va a dar desarrollo y crecimiento. Nadie habló de desigualdad y salarios, que es parte del problema económico. Sí, se habló de salarios. No, se tocó, pero no se dijo cómo. Con mucho populismo. O sea, no se dicen los cómo. Hay que subir salarios. Es que a trabajo igual, salario igual, pero la pregunta, el gobierno no da los salarios, son los empresarios. Al final de cuentas, si no hay una estrategia, o sea, pero no... Bueno, ahí yo tendría una limitación. A ver, cuando estamos hablando de producción, es consumo, inversión, gasto público, exportaciones e importaciones. Así es. O sea, el gobierno sí genera empleo, claro que los genera. Digo, los maestros, los policías, los soldados, los médicos, las enfermeras, etcétera. Esos no son los que se quejan más del salario, se quejan más los que trabajan en empresas privadas. Hay un enorme problema con todos. El salario medio de cotización en Jalisco es de alrededor de 342 pesos. El nacional es de 350. En Monterrey es de 380 y tantos y en el sur de la Ciudad de México es de más de 400 pesos. En otras palabras, Jalisco está compitiendo con bajos salarios. Desde hace muchos años, ¿eh? Sí. O sea, cuando salimos en aquella famosa lista de la mejor ciudad para hacer negocios en América Latina después de Chicago, el factor más importante es los bajos salarios. Y otro fundamental es el deterioro ambiental. Entonces, si decimos, a ver, vamos a limpiar todo y vamos a poner Cotosí, nada más que ahí están las empresas exportadoras. Y ahí también donde hay más contaminaciones, donde se han dado más facilidades para inversión. Entonces estamos teniendo enormes problemas de fijación de prioridades. Es decir, yo puedo decir que quiero cosas maravillosas. Ahora, la cuestión es cuáles son las prioridades de fondo. Por un lado, en estrategia económica decimos hay que generar más coches y hay que exportar y desarrollar la industria de autopartes.
Y en la parte ambiental decimos no hay que usar coches y hay que ser más cuidadoso. A ver, entonces, ¿en dónde estamos? Es decir, no hay una consistencia en el manejo económico que se está manejando. A ver, Nacho, hacen un diagnóstico ligero, leve, de la economía del Estado. Y coinciden, bueno, eso más o menos funcionó en lo que va de este gobierno y yo voy a mejorar, decía Alfaro, garantizar el Estado de Derecho y mayor infraestructura para... Competitividad. Como para reimpulsar y mejorar la competitividad del Estado. ¿Leyó el reporte del INCO? Pues sí, la cuestión es competitividad ¿para qué? Es decir, si la competitividad es a costa de problemas de concentración del ingreso, de insustentabilidad, de problemas propiamente de salarios y de pobreza, entonces uno dice, bueno, ahí hay un lío. La competitividad es buena siempre y cuando contribuya realmente a un desarrollo social y ambiental. Y ahí tenemos de nuevo el gran problema de prioridades. ¿Quiénes ganan y quiénes pierden con la estrategia? No está discutido en el enfoque que se está manejando. Ni siquiera deben de tener un análisis de lo que puede provocar mañana la decisión del Tratado de Libre Comercio. A mí me parece que no está claro y es como si estuviésemos partiendo de cero en términos económicos. Es decir, a ver, no hay nada, ¿qué es lo que queremos hacer? Pero no partimos de cero. Hay problemas de deuda pública, hay una enorme tasa de interés a la que está endeudado el gobierno mexicano y de ahí vienen las participaciones y las transferencias también a gobiernos estatales y municipales. El margen de maniobra del gobierno estatal es de alrededor del 10% de su presupuesto, cuando mucho el 90% está etiquetado. Pero no ahorrar 5,000 millones, dijo Cosío. Todo, pues, a ver, ¿de dónde? 5,000, ¿sí? ¿O lo melí? No. El que dijo que iba a ahorrarse 5,000 millones de pesos. Pues Castro habla 1,000 millones para... Castro nomás 1,000 para... No, pero los otros 1,000 para la universidad y los otros 1,000 para otro proyecto y habla de 3,000 millones de ahorro. Ha prometido 1,000 millones a 3 programas. Ahora te digo 15 veces. Cosío dijo que se va a ahorrar 5,000 millones de pesos del presupuesto. ¿De dónde? A ver, con eso va a pagar la primavera, dice él, yo creo. Digo, la expropiación de la primavera, o sea, de repente son... Y también para lo de Santiago. De esos 5,000 iban a ser mitad imparcial. Ahora, una de las cosas que me quedan clarísimas también es que ya de algún modo, ya lo mencionaste, Ignacio, no se habló de aquellos sectores de productivos que tiene Jalisco, que son muy importantes, sobre todo en el tema de exportaciones, cómo reforzarlos, o qué alternativas vamos a tener si se cierra el Tratado de Libre Comercio, vamos a buscar nuevos mercados, se les va a apoyar o se les va a diseñar estrategia. Vaya, se queda en el abandono esa parte que sí es muy productiva de Jalisco y que pues tampoco la abordaron, ¿no? ¿Algo manejó Miguel Ángel Espinosa? Con respecto al desarrollar el sector de la moda y el sector de turismo, junto con la parte de autopartes electrónica y agroindustrial. Sí, así lo dijo. Algo mencionó Alfaro con respecto a un programa para micro, pequeña y mediana integrada a la grande, en términos de también diversificación regional. Hablaba de ampliar nuevos polos, ¿no? Miguel Ángel Martínez. Pero sigue siendo muy pobre, porque no hay una visión de conjunto. Es decir, ¿qué pasa con el mercado interno? ¿Qué pasa con esta diversificación de mercados que dices hacia otras regiones? ¿Cómo buscar nuevas estrategias? ¿Cómo decir, a ver, qué hacemos no a partir de la inercia que llevamos? Que eso también lo diagnosticó Alfaro, cuando dice que el 85% de la riqueza que se genera en Jalisco está solo en el 15% del territorio. Está el diagnóstico, pero no hay cómo vas a reactivar las otras cosas. Sí, no, porque también depende de dónde factura, ¿no? O sea, muchas de las verdes facturan en Guadalajara. Y no se genera aquí. Están bien. Pero lo que decía nuestra entrevistada anterior, lo de la berries que se ha potencializado, al final está causando un daño ecológico. Lo que acabas de decir ahorita igual que la bronca del aguacate, igual que la del jitomate. Hemos sido exportadores, pero estamos dañando otra parte. O sea, como que no hay una visión económica muy poco sustentable. Exactamente. O sea, no se da eso. Hay muy poca integración de las cosas y al mismo tiempo... Creo que por un lado se manejan estrategias como de desarrollo de política social con los pobres y de política económica con las empresas grandes. Y entonces nunca hay una búsqueda de decir, busquemos algo que efectivamente permita una lógica de conjunto. Eso no lo hay, no lo vi en ninguno. Y en cambio lo que sí vi es un exceso de lógica de lavadero, donde el tiempo se desperdició muchísimo en estar reiterando y volviendo a reiterar las acusaciones a la vida de los otros. Qué bueno que se
Que se No abra, difícil. pero que se abre documentalmente y donde- no el debate. No es el espacio para ello, a mi parecer. El bajar salarios es de esas medidas que nos encantan escuchar, ¿verdad? La burocracia. Teóricamente. No, en la burocracia. bajar salarios al Bajarlos, gobernador. los gobernados nos encanta, bueno, sí. pero eso no resuelve nada. Digo, como efecto demostrativo me parece que es importante, porque la brecha salarial es enorme. La gran cuestión es cómo poder reducir la brecha salarial no solamente en el sector público, Claro. sino en el conjunto. Que ese es el fuerte. Ese sería lo atractivo. Nacho, ¿y qué luz viste por ahí? ¿Alguna chispita? alguna. Algo que, Algo- de que le alguna demos anotación. seguimiento. Como ideas yo creo que hay algunas cuestiones interesantes, pero planteadas así como ideas. Por ejemplo, la diversificación sectorial que propone Miguel Ángel Espinosa. Por ejemplo, la integralidad del transporte y la reestructuración de los salarios que propone Lomelí. Por ejemplo, la cuestión del desarrollo regional, las energías limpias y el plan integral con Alfaro. La protección ambiental con Cosío. O el desarrollo de señaléctica o de completar el periférico o el saneamiento del río Santiago que propone Castro. Es decir, ¿Qué te pareció Nada. la mejor idea? Esa es la pregunta más difícil de la mesa. La pregunta es, ¿hubo ideas? ¿Nuevas, novedosas? no, bueno, hay una visión integral. A ver, son proyectitos. A ver, No seas duro. Lo triste del tema Bueno, yo pregunto. es que ninguno de nuestros invitados especialistas que le pusieron ahí la lupa y escucharon el debate desde sus áreas de especialización ven algo. Bueno, a ver, lo que estás diciendo es que nos perdimos de un gran partido de fútbol. A ver, hay una cosa. Tampoco estuvo tan bueno. Habría que ver, ¿no? que eliminaron a América. ¿no? Hay un capítulo que también fue como si no existiera la deuda pública de Jalisco. A final de cuentas, No se tocó. todos anunciaron proyectos y vamos a invertir no sé cuánto en esto, pero ¿cómo van a atacar el tema financiero? Sí, pues con qué ojos divino tuerto. Es decir, yo Así puedo... es. A ver, si yo llego y digo, a ver, yo quiero ser candidato, yo les prometo que voy a generar una enorme crisis de evaluación, desempleo, deterioro ambiental, pues nadie va a votar por mí. Entonces, evidentemente, todos van a decir exactamente lo contrario. Pero la cuestión es, ¿y de dónde sale el recurso para poder cumplir con ese objetivo? Ahora, nadie puede decir realmente un programa alternativo ni a nivel federal ni a nivel estatal. No se puede, y no se puede por una razón muy sencilla. Cualquier alternativa de fondo implica no solamente beneficiarios, sino también perjudicados. Y por lo Cuando tanto, unos ganan, otros pierden. y por lo tanto tiene que implicar un espacio de disputa con respecto a quien proponga eso. Lo que están haciendo ahorita en estos debates es decir, no me quiero ensuciar. se quiere En otras pelear con palabras, nadie, no pues voy sí. a plantear nada que sepa que al día siguiente en la mañana todos los medios me van a estar echando bronca por la propuesta y entonces al final terminamos en esto, Ahora, una propuesta cero. Perdón, nada más para terminar lo de la deuda, perdón, Diego. El siguiente gobernador, cualquiera que resulte triunfador, ¿con cuánto se va a encontrar de deuda a la hora de tomar el gobierno? Uy, a ver, hay muchas definiciones de deuda que van desde lo que se le debe directamente a los bancos hasta lo que puede tener propiamente que ver con cosas que son incuantificables. Por ejemplo, los laudos laborales por despido. Con eso. Por ejemplo, todo lo que tenga que ver con la deuda de proveedores que no aparecen de instituciones financieras. Son deudas Laura. contingentes. Deudas, las famosas ADEFAs, que son Adeudos de ejercicios fiscales anteriores. Está la deuda pública real. Está también, digamos, lo que se dejó de invertir, que te genera luego deterioros, que a la larga se convierte en una deuda, ¿no? O sea, todo lo que no Ese gastaste tarifa, en carreteras, al siguiente se lo dejaste el problema. No, a ver, y yo escuché propuestas ahí de que iban a renovar toda la red carretera estatal. Sí, eso es también. un dineral, eso no se tiene... Bueno, y va a ser pero no lo dos merecemos. rutas del tren también, barbaridad. la 3 y la 4 y la 5. Pero además el monto lo diría muy poco, el monto exacto, porque eso depende de la evolución de las tasas de interés también. Y si estamos teniendo un fuerte proceso de endeudamiento con un aumento significativo de tasas de interés en México, ahí tenemos creo un que problema. lo más interesante de todo el debate fue la USB, que nos dejó así, que ahora ya, ¿no? Hablando de, no hay una estrategia, Bueno, ya hay nube, ¿eh? no hay una estrategia de financiamiento para el desarrollo, por ejemplo, ¿no? Nadie dijo, oigan, yo propongo, lo que hemos hecho mal es esto, o lo que nos ha faltado es esto, y yo propongo financiar. Pensé, por ejemplo, a ver, vamos a usar, convocar fondos de pensiones no solo de Jalisco, de México, sino de todo el mundo a financiar estos proyectos. Vamos a hacer inversiones público-privadas, para hacer los proyectos estratégicos. No. Nadie habló de eso. No, ni lo van a hacer. A ver, lo que le importa al gobierno finalmente y como autoridades no es la deuda,
No, claro que no. Es el servicio de la deuda. Es decir, no el monto total, sino lo que tenemos que pagar en el mes o en el año. Es el flujo. Es punto. Entonces, eso implica otro problema técnico muy fuerte y que es, eso se maneja con los bancos, no se maneja con la sociedad. Y además, si la renegociamos, hay negocio para todos. Ese es el gran problema. Y si la cambias de banco, más. Y a más largo plazo, si la cambias de banco, más. 20 años, pues Mejía no les toca ni a los siguientes 2. ¿Cuál sería, Ignacio, tu síntesis final, tu comentario final, cómo desde la perspectiva económico-financiera evalúas tú lo que se habló en este debate? Bueno, yo me quedo pues en ascuas, porque... Pensé que ibas a decir una idea. No, es decir, no hay propuesta, a mi parecer. Hay ideas puntuales, algunas de ellas valiosas, por parte de varios, pero no hay una visión de conjunto. Y si tenemos ideas valiosas, pero en un contexto que no estamos ubicando, me parece que es muy delicado. Claro. Bueno, pues nos quedan 6 minutos ya para hacer ahora sí que el chacachaca, como quien dice, cómo vieron la grilla, cómo les pintaron los protagonistas, ¿qué piensan? A ver, yo creo que de entrada, de forma, el debate, hay un tema ahí que no les quedó claro ni a los candidatos. Este elemento nuevo de las llamadas papeletas que metieron hoy, donde les dicen, creo que va a ser en los primeros 100 días. Y ahí hablaron de seguridad cuando no era el tema del debate. Entonces yo creo que para el próximo debate les tienen que aclarar a los candidatos, que supongo que en esos 100 días, que es como una síntesis del debate, ¿qué vas a hacer en los 3 temas de discusión hoy? Yo no sé por qué unos metieron ahí el tema de la seguridad, más allá de lo deliberado, por ejemplo, de Cosío, que decide empezar con 1 minuto de cifras en cartoncito. Que fue su mejor minuto. Los otros, creo que muchos usan los recortes periodísticos sin decirnos de qué se tratan los recortes periodísticos. Todos nomás los enseñaban, era un desfile de recortes. Lo ahí presentan como pruebas. Que no supimos de qué se trataba. Como era de esperarse, la crítica se centró en el líder, ¿no?, que era Enrique Alfaro, y me sorprendió un poco también cómo le surtieron a Carlos Lomelí por todos estos temas de sus terrenos, sus construcciones y los señalamientos que ha tenido por este tema del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. A mí en lo personal el formato no me gustó. Creo que 4 minutos para hablar 3 temas que son muy importantes, pues no le dieron a nada. O sea, fueron con puras generalidades, no cómo lo van a hacer. Se me hizo un abuso de las papeletas, las preguntas, por ejemplo, de que se sortearon preguntas. Lo me a Miguel Castro, y en lugar de preguntarle algo relacionado a su campaña o a él, le dice, dime tú cómo ves la alianza de Alfaro contra Anaya, esa alianza que tienen Alfaro Anaya, o sea, no le vi sentido. Me hubiera gustado que aterrizaran más ideas, mucho eso civil, mucha descalificación y muchas fechas de la eso lo hace divertido, ¿no? Tiene que tener su ingrediente, ¿no? Su ingrediente, pero creo que se queda muy superficial todo. Un debate malo, sin duda, de ahí lo calificaría de malo para abajo. Si no hubo, ni siquiera en el intercambio hubo nivel, ¿no? Cuando se atacaron, ni siquiera se atacaron bien, ¿no? Chafitas. Mucha fita, muy pocas ideas, ninguna idea nueva, o sea, no solo no ideas nuevas, sino ni siquiera viejas, ¿no? Y yo destacaría, uno, son demasiados candidatos, ¿no? Y la conciencia de todos de que la elección está resuelta y que no están compitiendo, hizo que todos se tomaron muy poco en serio el debate, ¿no? No ves a candidatos buscando ganar una elección, sino buscando cómo golpear, salir del paso. Las propuestas son para salir del paso, nadie se preparó, porque uno está seguro que va a ganar y el otro está seguro de que no van a ganar nada. Entonces, me parece que fue totalmente inocuo el debate. Ya. La propuesta del brazalete. ¿Cuál es? Hizo una encuesta. Yo hice una encuesta en Twitter de cuál fue la peor propuesta. La peor propuesta. Y la del brazalete.
La Mujer Maravilla para parar las balas fue la... Pues a mí también no me dejó nada convencido, por ahí algunas ideas como bien lo planteó Ignacio, pero desde mi punto de vista se volvió muy mediático el tema de, a ver, este trae este escándalo, este trae este otro, y es seguir rastreando lo mismo que estamos leyendo todos los días en todos los periódicos. Desde mi punto de vista creo que se tenía que haber intentado tener un más alto nivel. Hay gente que bueno, pues dijo cosas a veces hasta absurdas. Hay quienes se autoasignan que tienen una gran autoridad moral y bueno, pues no necesariamente lo son. Y bueno, hay quienes veían las cosas así chiquitas y bueno, pues así quedan las cosas como que muy... Ojalá que el siguiente debate realmente sea más... A ver, y yo creo que lo que queda claro aquí es que necesitan los candidatos afinar mejor sus propuestas, enriquecerlas en contenido y profundizar en estos temas que son muy importantes y que aquí los especialistas están coincidiendo que no hay ninguna propuesta que vaya acompañada de un plan preciso que tenga indicadores para cómo medir si se cumplen o no, y visiones sumamente fragmentadas y poco contextualizadas, vamos. Yo quiero ver qué hay adentro de la USB. Eso me parece que es lo único que me dejó así como con ciertas ganas de interesado. Ya sabían qué temas iban a tocar, ¿no? Porque uno sacó una ficha y le dijo, aquí está tu otra ficha y acá está otra. No, ya sabían. Se ponen de acuerdo. Se ponen de acuerdo. Bueno, fue la lucha libre. Fue el debate de los fichitas. Muchas gracias, Ignacio. Muchísimas gracias. Gracias a todos. A ustedes por el favor de su atención. Este programa se repite mañana en punto de las 10 de la noche. Bueno, para mañana entonces.